Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. A raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, hay mucha gente dentro y fuera de Venezuela que se está haciendo las mismas preguntas. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Quién va a agarrar el relevo del poder en Caracas? ¿Hasta qué punto Venezuela puede quedar condicionada por Washington? Pues todo esto es lo que vamos a intentar abordar en el vídeo de hoy. Y como siempre conviene dejar algo claro desde el principio. Nadie puede predecir el futuro. Los escenarios que vamos a plantear no son profecías, sino hipótesis construidas a partir de la situación actual y de cómo suelen comportarse los actores en contextos similares. No se trata de acertar o fallar, sino de entender qué caminos están sobre la mesa y por qué. La operación llevada a cabo por la Delta Force, la unidad de élite estadounidense, ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos. El poder en Venezuela no estaba concentrado en una sola persona, sino distribuido entre distintos actores dentro de la burocracia, el ejército, el PSUV y un largo etcétera. Con el descabezamiento de Maduro, se abren varios caminos posibles para el país caribeño. Ahora os cuento todo esto, pero antes de empezar, déjame decirte que durante muchos años hemos imaginado el inicio de una tercera guerra mundial como un único momento decisivo, una gran explosión que lo cambia todo de golpe. Pero la realidad es mucho más incómoda. Hoy, una guerra global podría empezar con un dominó de decisiones estratégicas mal calculadas, un bloqueo naval que ahoga economías enteras, una alianza que se rompe en el momento clave, una escalada regional que nadie consigue frenar. Ese es el tipo de mundo en el que vivimos ahora, uno donde los conflictos son persistentes, las potencias compiten en varios frentes a la vez, y cada movimiento tiene consecuencias semanas o meses después. Y precisamente ese es el enfoque de Supremacy World War III, un juego de estrategia en tiempo real ambientado en la guerra moderna, donde no controlas solo batallas, sino países enteros, sus recursos, sus alianzas y su capacidad para sobrevivir en un escenario global cada vez más fragmentado. Con la última actualización de oficiales, el juego añade además una nueva capa de profundidad estratégica. Tus comandantes influyen en cómo se comportan tus unidades y en cómo gestionas tus frentes, permitiéndote ejecutar maniobras más coordinadas sin convertir el juego en un pay to win. Además, puedes jugar tanto en PC como en móvil, cambiando de plataforma cuando quieras y llevando tu sala de guerra siempre contigo. Así que si quieres experimentar cómo sería realmente dirigir un país en un conflicto moderno, te recomiendo probar el Supremacy World War III. Descárgalo ahora con mi enlace y recibe como regalo de bienvenida una unidad de temporada valorada en $40. Disponible desde el inicio de tu partida. Aquí no gana quien dispara primero, sino quien entiende mejor el tablero mundial. Y con eso en mente, vamos a analizar todo lo que podría ocurrir en Venezuela en los próximos meses. Para hacerlo, tenemos que tener en cuenta tres elementos que nos han dejado entrever cuál es la verdadera intención de la administración Trump con toda esta operación. El primer elemento clave es el siguiente. Todo apunta a que Trump no estaba buscando una guerra convencional, ni una ocupación prolongada, ni mucho menos asumir bajas estadounidenses. La lógica de la operación sugiere un objetivo muy concreto: demostrar por la vía de los hechos que Estados Unidos conserva la capacidad de intervenir quirúrgicamente, de entrar, capturar al líder y salir. Un mensaje dirigido tanto al interior de Venezuela como al resto de América Latina. No hace falta una invasión masiva para alterar el equilibrio de poder. Esto conecta directamente con una segunda decisión que llama poderosamente la atención: el hecho de que Washington no haya descabezado a toda la cúpula chavista de una sola vez. Desde el punto de vista militar, es razonable pensar que podrían haber ido mucho más lejos, aunque asumiendo muchísimo más riesgo. Solo en la operación de Maduro hubo 150 aeronaves involucradas, equipos de guerra electrónica, radares, satélites, equipos de operaciones especiales y un montón de cosas que podrían salir mal. Y si hacer una operación de captura ya tenía mucho riesgo, imaginaros si hay que hacer 5 a la vez de forma coordinada. Además, optar por una narrativa de extracción en lugar de un descabezamiento masivo tiene varias ventajas. Mantiene vivas a las figuras clave del sistema, lo que abre incentivos claros a la negociación. Ya sabéis, amnistías, licencias, cesiones de poder, etc. En segundo lugar, refuerza la idea de una operación limpia y eficaz, en la que se tumba al rey sin un baño de sangre que empañe el relato. Y por último, reduce el riesgo de provocar un colapso instantáneo del Estado. El tercer elemento clave es que Washington no está contando con la oposición para liderar el nuevo gobierno. ¿Y esto por qué? Por un lado, María Corina Machado sigue siendo una figura que no tiene todos los apoyos necesarios. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el mismísimo Trump. De hecho, Estados Unidos no confiaba en la popularidad de María Corina Machado entre las Fuerzas Armadas, que son las que finalmente tienen la llave del cambio. Por otro lado, apostar de forma directa por la oposición conlleva el riesgo de reactivar una oposición chavista fuerte, cohesionada y movilizada, algo que Estados Unidos, probablemente, quiere evitar en una fase inicial de transición. Ahora sí,
A partir de estas conclusiones vamos a construir los distintos escenarios que pueden darse a partir de ahora de mayor a menor probabilidad. Un gobierno tutelado por los Estados Unidos, con la continuación del aparato chavista, es el escenario más probable. En este escenario, Estados Unidos concluye que en los primeros meses no necesita cambiar el régimen por completo para lograr sus objetivos mínimos, que son el control de la hipotética escalada de violencia, la apertura petrolera, la contención migratoria o que el cambio político no desemboque en una guerra civil. Para este escenario, se necesita una figura del aparato chavista que conozca la administración y que tenga cierta capacidad de interlocución internacional, pero sin el coste político que suponía negociar con Maduro. Y a día de hoy, esa figura sin duda es Delcy Rodríguez. En este escenario, el chavismo no desaparece, pero queda profundamente condicionado. El gobierno chavista resultante tendría que mantener los ministerios, la burocracia y parte del relato institucional, pero estaría operando bajo líneas rojas impuestas por Washington. En este escenario, Estados Unidos mantendría la presión sin que la sangre llegase al río, y abriría una ventana de negociaciones en las que se intercambiaría el alivio de las sanciones por licencias petroleras para Washington y posiblemente unas futuras elecciones libres y con garantías. Este escenario podría complicarse si las Fuerzas Armadas venezolanas optasen por confrontar directamente con Estados Unidos. Aquí el riesgo no está tanto en una confrontación directa, sino en una lealtad ambigua, un ejército que no se rebela, pero tampoco facilita plenamente la transición, alargando los tiempos y encareciendo el control externo por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el alto mando militar es consciente de que un pulso abierto con Washington podría desembocar en una derrota rápida, el descabezamiento de la cúpula militar al estilo Maduro y una mayor contundencia por parte de Estados Unidos. Por ello, la operación de detención a Maduro fue clave, ya que ha podido meter el miedo en el cuerpo al resto de dirigentes y militares chavistas. El segundo escenario sería el de un gobierno tutelado por los Estados Unidos, contando con figuras de la oposición. Aquí Washington decidiría que el coste de mantener el chavismo en el aparato de gobierno es demasiado alto, y apuesta por la oposición, liderada por María Corina Machado. El problema de fondo es que la oposición venezolana sigue estando dividida dentro del país. Un gobierno opositor puesto por Estados Unidos a dedo sería percibido por los sectores chavistas como una imposición externa, lo que podría activar el conflicto civil. Poner un gobierno a dedo o apoyar un golpe de Estado sin antes haber purgado el ejército y haber neutralizado a los colectivos chavistas aumenta mucho el riesgo de un enquistamiento del conflicto para los Estados Unidos. Además, Donald Trump ha dejado claro que el escenario en el que María Corina Machado se convierte en presidenta de Venezuela no existe para él, al menos de momento. Sin embargo, hay una alternativa, la figura de Edmundo González Urrutia. Esta sí que podría ser empleada por Trump en este escenario. A pesar de que fue el candidato escogido por María Corina Machado, Edmundo es una figura mucho menos polarizante y además es la persona con mayor legitimidad democrática para gobernar en Venezuela a día de hoy, ya que ganó las elecciones de 2024 en una victoria que el propio Estados Unidos ha reconocido. No obstante, la imposición de un gobierno proestadounidense, sin unas elecciones de por medio, es un escenario mucho menos probable que el primero. El siguiente escenario es el de un gobierno tecnócrata, presidido por una figura independiente que esté tutelado por los Estados Unidos y que suponga la desmantelación del sistema chavista. En este escenario, Washington asume que tiene que cambiar el sistema chavista, pero también asume que la oposición no será una herramienta útil para ello. Estados Unidos permitiría que un gobierno puesto a dedo gobierne sin contar con la oposición tradicional, iniciando un proceso para desmontar el sistema chavista, una purga selectiva de cuadros, reformas institucionales, una reestructuración de fuerzas de seguridad y la pérdida de control del partido sobre el Estado. Este escenario evita dos riesgos a la vez: por un lado el caos que provocaría una ruptura social y por otro la polarización que generaría poner a la oposición al frente. La transición se presentaría como técnica, temporal y necesaria, mientras el poder real se desplazaría lentamente fuera de las redes chavistas. El problema con este escenario es que el gobierno que emerge aquí sería muy débil políticamente. Además, tampoco hay una figura de liderazgo que pueda hacerse cargo del gobierno. El gobierno no estaría respaldado ni por el chavismo ni por la oposición, y se vería como un gobierno sostenido desde fuera que no representa a ningún venezolano. Es sin duda un escenario menos estable que el anterior, y encima se tendría que recurrir a la fuerza para instaurarlo. Otro escenario, aún menos probable, sería el de un país muy fragmentado políticamente que acabase en un estado fallido. Si la captura de Maduro provoca rupturas internas no controladas, el poder puede fragmentarse. En lugar de un sucesor claro, podrían aparecer múltiples centros de mando. Hablamos de mandos militares regionales, colectivos chavistas, servicios de inteligencia, élites económicas locales, burócratas, narcotraficantes convertidos en señores de la guerra y un largo etcétera. En este escenario no habría un gobierno real, sino una suma de poderes parciales. Caracas perdería la capacidad de mando efectivo sobre el territorio y el Estado pasaría a funcionar de forma intermitente. Ni siquiera con una tutela estadounidense se podría evitar que el Estado colapse, ya que los aparatos de control estatal no llegarían
llegarían a funcionar del todo. Este es el escenario más peligroso para la población y el más costoso para la región. Paradójicamente, es también el escenario que más justificaría una intervención prolongada de Estados Unidos, aunque no sea lo que Washington desea inicialmente. Ante el vacío de poder, Estados Unidos pasaría de la tutela indirecta a un control directo o semidirecto del país. No sería una ocupación clásica, pero sí una administración de facto de seguridad, infraestructuras críticas y sectores estratégicos, especialmente el sector petrolífero. El coste político y humano de esta operación podría ser enorme, por lo que solo aparece si todos los escenarios anteriores fracasan. A pesar de todo, el mensaje de fuerza que manda Estados Unidos, sumado al hartazgo de la población, nos hacen pensar que este escenario es aún menos probable que los anteriores, ya que a cualquier persona que tome decisiones individuales contra Estados Unidos ahora mismo le puede salir muy caro. La estrategia de fuerza bruta de Trump busca precisamente evitar este escenario, porque sabe que también es el escenario en el que Washington tendría que poner vidas estadounidenses sobre el tablero. Y finalmente tendríamos el escenario de un proceso electoral inmediato. Este sería el escenario más deseado por la administración de Estados Unidos si verdaderamente hubiese algún tipo de interés en crear una Venezuela democrática. Pero la realidad es que esa no es la prioridad. Y no es una opinión, es un análisis. Aunque bueno, tampoco se dan todas las condiciones ahora mismo de seguridad para celebrar unas elecciones con garantías. Pero bueno, pensémoslo. Además del acceso al petróleo venezolano, algo que Donald Trump ha expresado de forma explícita, y a la intención de reafirmar mediante su fuerza su hegemonía de América Latina, Estados Unidos quiere, por encima de todo, una Venezuela estable. Pero aquí conviene matizar qué es estabilidad. Y a veces es que estabilidad no significa democracia. Y si no, que se lo pregunten a los amigos del Golfo Pérsico. Estados Unidos busca en Venezuela un estado controlable y que no genere amenazas, ya sea en forma de guerras, delincuencia o flujos migratorios. En un escenario en el que hay nuevas elecciones, la probabilidad electoral probablemente nos llevaría al anterior punto, un gobierno de la oposición. En el peor de los casos para Estados Unidos, aunque es muy improbable, el chavismo quizás descafeinado y personificado en algún nuevo perfil obtendría la victoria, y con ella la legitimidad política. Arriesgarse a esto a día de hoy es absolutamente impensable para Estados Unidos, y su única opción sería asegurarse del resultado influyendo en las elecciones, algo que por otra parte quitaría legitimidad al progreso. Es el escenario más democrático, pero también uno de los más difíciles de ejecutar en la fase inicial. Además, organizar elecciones competitivas, libres y justas requeriría de seguridad, neutralidad institucional y garantías democráticas, que no surgen de la nada, y a día de hoy son muy difíciles de tener en Venezuela. Y antes de terminar el vídeo nos hacemos una pregunta. ¿Pueden influir los aliados de Venezuela, Rusia, China y Cuba en alguno de estos escenarios? A corto plazo no parece que ninguno de ellos quiera meterse en este marrón, suficiente tienen con el de apuntalar a los ayatolás en Irán. Además, aunque Moscú y Pekín se ven obligados a denunciar la operación estadounidense, el precedente tampoco les viene mal del todo. Estados Unidos legitima con Venezuela lo que Rusia y China puedan hacer en Ucrania y Taiwán. En definitiva, si hacemos una recopilación de todo lo que hemos analizado, la conclusión nos lleva a pensar que lo más probable a partir de ahora es que exista una fase de tutela con un sistema chavista, que no ponga en peligro la estabilidad de la transición y que progresivamente se irá destruyendo desde dentro, con Estados Unidos influyendo en el sistema y presionando el aparato legislativo. Cabe pensar que en un futuro podrán volver a darse elecciones democráticas, pero según nuestro análisis, para eso aún queda un proceso largo, y no está claro qué figuras políticas podrán formar parte de él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si todo lo que hemos visto hoy te deja con la sensación de que el mundo se parece cada vez más a un tablero de ajedrez global, Supremacy World War III va justo de eso. Si entras desde el enlace de la descripción puedes jugar gratis en PC o en móvil y además conseguir una unidad estacional exclusiva valorada en $40, disponible solo durante los próximos 30 días para nuevos jugadores. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.